Hola, buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos otro interesante tema de nuestro programa Apolíneos. El tema de hoy es el papel social de las familias contemporáneas y tenemos invitada de lujo. Mi nombre es Jessica Hinojosa y soy directora de las carreras humanistas de la Universidad de Monterrey. Yo soy Carla Egan, soy estudiante de letras en la Universidad de Monterrey y hoy tenemos, como dice Jessica, una invitada fantástica. Tenemos a la profesora Anabela Sánchez, que es de las favoritas en su ámbito, la queremos mucho. Ella tiene una licenciatura en sociología, una maestría en educación, una especialidad en desarrollo cognitivo, diseñó protocolos de investigación para las ciencias sociales y tiene un diplomado en teoría y práctica de la antropología social. Entonces, profesora, comenzamos. ¿Podría ayudarnos a definir el término de familia? ¿Es singular o es plural? Bueno, muchas gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación a Jessica y a Carla. Y gracias a todos ustedes los que nos están acompañando o los que nos van a acompañar mientras vemos este video. A mí me parece que la pregunta del tema de familia es algo muy interesante abordarlo, porque siempre hemos escuchado el tema de la familia y la familia como un ente completamente homogéneo. Y en la vida real, en la historia del hombre, nunca ha habido un solo tipo de familia, ha habido muchas formas de vida familiar. Y en esa diversidad de formas de vida familiar nos encontramos la que conocemos como la familia nuclear, que es el papá, mamá e hijitos. Pero no es la única forma de familia y normalmente nos encuadramos mucho, y eso va a depender mucho de cada cultura, del prototipo ideal de familia que queremos desarrollar en esa cultura. Entonces, en una cultura judio-cristiana, la cultura ideal que queremos desarrollar es una familia nuclear, obviamente papá, mamá e hijo, y, y tiene que ver mucho con esta conformación que la misma cultura judio-cristiana promueve. Pero eso no significa que sea la única ni la válida. Es la válida para esas culturas. Entonces es muy importante que determinemos que las formas familiares van a depender mucho de qué cultura estás hablando. Porque hay, en la época de la economía de subsistencia, la ideal de familia era una familia extensa, porque las mano de obra de los tíos, de los abuelos, de los primos, tenían un papel muy importante para subsistir. Entonces eso es bien importante. Hay que recalcar que hay diferentes formas de vida familiar, no hay una sola. ¿Ok? Sin embargo, Anabela, en México sigue predominando ese concepto, ¿verdad? De este tipo de familia, digo, en las escuelas, tú ves los libros de texto de los niños, sigue predominando ese concepto de papá, mamá e hijos. Ahorita ya le están agregando los abuelitos, pero sigue siendo papá, mamá, hijos y, bueno, abuelitos, porque el lugar es como que los que viven juntos, pero el concepto está muy arraigado, al menos aquí en México, ¿verdad? Sí, claro, como bien lo mencionas, en México vamos a recordar que históricamente somos una cultura católica. Históricamente hablando, ahorita tenemos alrededor menos del 80% de población que se autodenomina católica. Y entonces, como yo les decía, para la Iglesia Católica, la Sagrada Familia en teoría es papá, mamá e hijo. Y papá habla de varón, mujer e hijo. Y entonces en esa estructura durante los siglos desde que llegaron los españoles, se ha tratado de imponer, entonces llevamos siglos con esta estructura del imaginario, en donde la familia tiene que ser varón, mujer e hijos. En algunos casos podemos incluir a los abuelitos, pero normalmente los abuelitos se los dejamos a las solteras. Normalmente le dejamos la responsabilidad a las solteras que se encarguen de los abuelitos. Esta idea de que una mujer viva sola, que cada vez lo vemos en las generaciones nuevas, pero es algo muy, muy nuevo, muy reciente. Normalmente una mujer en nuestra cultura no sale de su casa si no es para casarse. Eso es bien importante porque en esta cultura judío-cristiana nosotros vamos a encontrar con otra característica que ha estado por más de 2500 años, que es una cultura patriarcal. Entonces, las mujeres pasan de tener el control, de ser controladas por el padre, ahora a ser controladas por el marido. Y aquí hablo marido varón. ¿Ok? Eso es bien importante recalcar. Entonces, cualquier otra forma o circunstancia de vida familiar, en esta cultura que está tratando precisamente de replicar estas formas, las rechazan.
Pero en la vida real, si tú analizas la historia de las vidas, de las formas familiares, ha habido siempre viudas encargadas de hijos, ha habido siempre tías encargadas de hijos. Hay estudios que no se pueden confirmar porque en aquella época era muy peligroso decirlo, de amigas que viven juntas y que comparten un hijo. No sabemos si eran familias homoparentales, porque digo, no quiero hablar mal, pero reconozcamos que esta idea de aceptar una homoparentalidad, pues por supuesto que no es bien visto, hasta muy recientes años, ¿estás de acuerdo? Entonces, esto es bien importante porque hay experiencias encontradas en donde se dice que podría haber habido familias homoparentales y nunca lo sabremos, porque no se podían autodeclarar como pareja dos mujeres. Ay, perdón por el ruido. Pues muchas gracias. Entonces, nosotros tenemos marcado un término muy grande, ¿verdad? Que es la familia es la base de la sociedad. Entonces, actualmente sigue vigente esta afirmación ante tantos cambios. Fíjate que eso es una discusión que se hace muy interesante porque dicen, no, bueno, es que ahora con tantas formas de vida familiar ya no puede ser la familia la base de la sociedad. Por supuesto que sí. No importa cómo esté la estructura de estas vidas o estas formas familiares, la familia siempre va a ser la base de la sociedad porque va a cumplir con funciones muy importantes. Y la principal función es precisamente la de socialización de estos nuevos miembros. Es decir, ¿cómo podemos mantener estos referentes culturales de familias nucleares o de familias varón, mujer, hijos, a través de la educación hacia los hijos? Por eso, como bien mencionas, Jessica, el principal agente socializador es la familia, pero el segundo agente socializador es la escuela. Entonces, como bien mencionas, en las escuelas todavía se consideran varón, mujer e hijos como familia. Y hay escuelas en donde si no hay varón, mujer, o si no están casados, o no son del mismo, o si son del mismo sexo, no se aceptan. Como obviamente estamos hablando de escuelas particulares, ¿ok? Las escuelas particulares, acuérdense que tienen el derecho de admisión, ¿no? Pero el principio es que la función de la familia más importante es esta socialización. ¿Qué significa? Enseñarle a los nuevos miembros patrones culturales, normas, maneras de comportarse en el grupo social en el que pertenece. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron comer con un tenedor y con una cuchara. Y en otras culturas se come con las manos. Y en otras culturas, ¿y quién enseña eso al nuevo miembro? Los padres. Por eso la familia jamás va a dejar de ser el centro de la base de toda sociedad, porque es precisamente la que va a ir reproduciendo estas normas culturales de esa cultura, perdón por el pleonasmo. Hay otras funciones, como por ejemplo la crianza. En los seres vivos, el ser humano es el que se tarda más tiempo en poder permitir que los nuevos miembros puedan defenderse ante la vida. Es decir, si tú dejas a un niño de 3 años ahí para que coma y desayune y se mantenga limpio, y no puedes. O sea, necesitamos alrededor, en algunas culturas a los 8 años, en culturas a los 12, en algunas otras hasta que se casen. Fíjense cómo cambia cada estadio, va a depender de cada cultura y hay muchas distintas. Entonces, esta crianza de mantener saludables, vivos, que alguien los alimente, que cumpla con los indicadores de bienestar, es también responsabilidad de la familia. Otra responsabilidad tiene que ver el control social, y aquí es algo bien importante. Normalmente, si en una familia los padres logran promover el concepto de autoridad padre, hijos, respeto hacia esta autoridad, estos hijos van a aprender a respetar las autoridades. Y entonces estos hijos salen al mundo aprendiendo a respetar estas autoridades. Pero cuando no pasa eso, que en algunas familias a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empezamos a ver un poco más de estas situaciones. Muchos padres de familia no lograron imponer su autoridad y entonces lo que hicieron es bajar, porque querían ser amigos de sus hijos. Y ese es un punto bien difícil porque en las amistades no hay jerarquías.
Y en cambio, padre y madre e hijos siempre va a haber jerarquía. O sea, no, digo, con todo el respeto, jóvenes, pero nunca va a ser lo mismo. O sea, los padres son padres, les gusta o no, no es democracia. Aquí no hay democracia. Híjole. Pero bueno, pueden poner sus comentarios en el video. Aquí el principio básico es, al final del día, si yo enseño a estos jóvenes a mantener el respeto a las autoridades, cuando estos jóvenes salen, aprenden a respetar a las autoridades. Ahora, ¿por qué tenemos que respetar autoridades? Pues porque en una sociedad donde hemos generado instituciones y organizaciones para la convivencia y el equilibrio, necesitamos respetar autoridades. Si no hay respeto a autoridades, si no cumplimos las normas, si no cumplimos los reglamentos, se rompe el equilibrio y entonces se vuelve una sociedad caótica. Entonces, por eso es bien importante también la familia desarrollar esta especie de control social que posteriormente se va a ver en los futuros jóvenes o niños que probablemente se volverán adultos el día de mañana. No sé si hasta aquí vamos más o menos bien. Otra característica importante de la familia, obviamente, tiene que ver con la reproducción. Las sociedades, si no tienen familias que puedan encargarse de tener más hijos, las sociedades mueren. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Alemania. Alemania tiene una tasa de mortalidad negativa. Se mueren más de los que nacen. ¿Por qué? Porque los alemanes no quieren tener hijos. Y entonces muchos alemanes varones lo que hacen es buscar parejas de otras partes precisamente porque quieren desarrollar la sociedad. Y esto es bien importante. Si una sociedad no se reproduce, se muere. O sea, eso es básico. Entonces, otra función importante de la familia es la reproducción. Y aquí es algo que yo quiero tocar el tema, es bien importante. La reproducción no significa solamente de que varones y mujeres puedan tener hijos, porque podemos adoptar hijos. O muchas veces, desafortunadamente, como ha sucedido, tenemos familiares que fallecen los padres y los hijos se pasan a un tío. Entonces, no pensemos solo en la reproducción biológica como única manera para cumplir con esta función de la familia, ¿ok? Y esa es una función muy importante porque las culturas mueren si no se reproducen. En México no pasa eso, el promedio de hijos todavía es alto. Digo, no es alto, es 2.3 o 2.6 por familia. No está mal, pensando que en los 70 era 7.6. O sea, entonces no está mal, pero hay otros países, como les decía, el de Alemania. Normalmente los europeos occidentales no les gusta mucho la idea de reproducirse y tienen menos hijos, ¿verdad? O en el caso de China, por ejemplo, que por la cantidad de población que tienen, se restringen solamente a un hijo, que creo que hace poco lo abrieron ya a dos, en las áreas urbanas. En las áreas rurales creo que se pueden 2 hijos. Y yo creo, y bueno, obviamente el aspecto económico, que está dentro del aspecto de crianza. ¿Quién se hace responsable de los indicadores de bienestar? Pues los padres. Entonces, regresando al tema de si la base de la sociedad es la familia, claro que es la familia, y tiene que cumplir con sus funciones. Y en estas funciones yo me voy a saltar a lo que significaría a las disfunciones. La disfunción de la familia, y esto es algo bien importante, no es que no sean varón, mujer e hijos. La disfunción de la familia tiene que ver con qué tanto cumplen con las funciones que les acabo de mencionar. Normalmente en una cultura judio-cristiana nosotros decimos que una familia disfuncional son los divorciados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está papá, mamá, hijito. Pero no, la disfuncionalidad tiene que ver, no importa quiénes son los integrantes o cuál es la estructura de esta forma de vida familiar, sino qué tanto cumplen con la crianza, qué tanto cumplen con el proceso de socialización, qué tanto cumple con cumplir, obviamente, perdón, el pleonasmo, con los indicadores de bienestar, qué tanto cumple con el control social, qué tanto educamos a los hijos a respetar. Eso habla de la disfuncionalidad. La disfuncionalidad no es la estructura o la forma en la que está compuesta esa familia. Y esto es algo que tenemos que repetir mucho tiempo porque pensamos que la disfuncionalidad tiene que ver con la estructura. Y no, la funcionalidad tiene que ver con el fondo. ¿Cumple o no la familia? Y desafortunadamente, por ejemplo, en las familias donde hay violencia, a lo mejor son varón, mujer e hijos, pero hay violencia presente, es una familia disfuncional. No tiene nada que ver que sea varón o mujer. El problema es
estamos hablando de un criterio que no es muy sociológico, pero que también es importante, que tiene que ver con esta sensación de lazos emocionales, esta cuestión de sentirse amado, que es muy importante porque el principio de todo ser humano es, vivimos de las emociones en las interacciones sociales. Entonces, si yo logro desarrollar estas emociones desde mi casa, si yo logro aprender a expresar mis emociones desde mi casa, si yo me siento amado, si yo me siento protegido, es más probable que este niño, perdón, se convierta en un joven y en un adulto con una buena autoestima y un buen autoconcepto y todas estas cosas psicológicas que yo ya no me las sé. Anabela, o tocando un punto que mencionaste, ¿verdad? Que cómo socialmente en México entendemos que la disfuncionalidad de la familia es las parejas divorciadas, ¿verdad? O sea, se catalogan así como que no tuvieron éxito, no la hicieron, o sea, hay una serie de prejuicios respecto a eso. ¿Crees que nos falte mucho como sociedad para entender que la disfuncionalidad no es precisamente esa separación? Fíjate que aquí es una pregunta que va a hacer referencia a la sociedad o a la cultura en la que estamos. Por ejemplo, en Nuevo León somos una cultura muy conservadora. Nos falta mucho, nos falta mucho. Mucho, ¿por qué? Porque muchas de las escuelas primarias, que acuérdense que los agentes socializadores son la escuela, primero es la familia, luego la escuela y luego la iglesia. Luego tenemos los medios masivos, las amistades, chalala. Pero estos son los tres principales agentes socializadores. Acuérdense que agentes socializadores son los que nos ayudan a comportar en sociedad. Y en Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, tenemos una sociedad muy conservadora. Pero si nosotros nos vamos a la Ciudad de México, nos vamos a encontrar con una sociedad muy abierta. Es decir, hay tanta diversidad en la Ciudad de México que es difícil poder nosotros encerrarnos en un esquema chiquito de familia o nuclear, varón, mujer, hijo, porque hay demasiada diversidad. Entonces, va a depender mucho de la sociedad en la que estás viviendo. A mi juicio, en Nuevo León nos falta mucho. A mi juicio, en Nuevo León nos falta mucho porque tenemos una cultura muy conservadora. Normalmente el porcentaje de religión católica presente es muy fuerte y acuérdense que la religión católica pues es una cultura judio-cristiana, nos da un formato ideal. Y entonces todo lo que no sea varón, mujer, hijo, está rechazado. O sea, está rechazado. Obviamente la iglesia está tratando de acercarse cada vez más a los divorciados o a los homosexuales, está tratando de acercarse, pero es una lucha que yo no me voy a meter en este tema, pero es una lucha muy difícil porque es algo que toca muy sensiblemente el origen de la construcción de estas ideologías religiosas. Pero en cuestión social, cuando nosotros tenemos una sociedad muy cerrada, donde estamos repitiendo estos referentes culturales, darnos cuenta que el ser divorciado no significa necesariamente disfuncionalidad, implica una apertura de criterio mucho más allá de las pautas judio-cristianas. Y ese es el problema que yo percibo, al menos en algunas sociedades en Nuevo León, en el estado, en México, en el país, porque hay sociedades mucho más abiertas como el estado, como la Ciudad de México, por ejemplo, creo yo. Ya me perdí. Luego, Carla tiene otra pregunta para ti. Sí, bueno, tomando esto que hemos estado platicando en cuenta, ¿qué funciones cree que debemos pedir a las familias actuales? ¿Hay algunos lineamientos que tienen que tomar en cuenta? Yo creo que el punto número uno, y retomando lo que decía la maestra Jessica, hay que entender que no hay un solo tipo de familia. Hay que aprender a ser abiertos a que las diversas formas de vida familiar, ninguna es mejor que otra. Son distintas, punto. Pero lo primero que tenemos que hacer es tener esta apertura de no cerrarnos a que si no es una familia nuclear compuesta por varón y mujer e hijos, entonces está mal. Lo primero que yo sugeriría es abrir este criterio a la diversidad de formas. La segunda cosa que yo podría decirles es la función básica de la familia es literalmente aprender a enseñar, perdón, a estos niños, a estos nuevos miembros, a vivir en sociedad.
Pero aquí tenemos que tener algo muy importante. Hoy por hoy, las sociedades son diversas. Ya no es un solo tipo de sociedad. La globalización nos ha acercado a culturas totalmente distintas a las nuestras. Entonces, cuando yo formo a mis hijos en una esfera, en una burbuja muy cerrada, no estoy cumpliendo con la función de socialización. ¿Por qué? Porque cuando este hijo que yo lo estoy protegiendo de todo lo que no me gusta, a la hora que este joven se enfrenta a realidades distintas, no va a saber cómo reaccionar. Entonces, la socialización tiene que ver ahora con una capacidad de mostrar la diversidad que es el mundo y que aprendamos, y eso es lo más difícil tal vez, porque tenemos nuestros propios prejuicios, como bien decía la maestra Jessica, y aprendamos a no enjuiciar. Yo no sé si está bien o mal que haya familias homoparentales, o haya familias divorciadas, o haya madres solteras que quieran ser madres solteras. Yo no sé si está bien o mal, pero es el mundo que existe. Y al final de cuentas, un sociólogo lo que hace es eso, fotografiar la realidad. No nos toca enjuiciar. Yo no sé si está bien o mal, pero en los estudios de investigación, que es el corazón de un sociólogo, descubrimos, por ejemplo, en un estudio de investigación, en un PEF, hace unos años, fue un estudio cualitativo, no podemos generalizar, de 5 familias homoparentales lésbicas, en donde había cero violencia. En estas 5 familias no estaban los roles desempeñados típicos de el varón le toca pues, ser proveedor y a la mujer le toca ser área doméstica. Estaban repetidos entre los dos y en las 5 familias, cero violencia. Cero violencia. Y es algo bien importante porque recordemos, y no tenemos que recordarlo, veamos el periódico, cada vez más tenemos violencia intrafamiliar y más con esta COVID, admítanlo. No me lean, no me crean, googleenlo. Pero el principio es que los estudios de investigación nos ayudan a entender cómo está la realidad, no a enjuiciarla. Pero este tipo de investigaciones, este tipo de apertura, es algo que yo sugeriría que las familias tuvieran. Enseñemos a nuestros hijos a aceptar la diversidad, no a criticarla. Y tal vez el ejemplo de uno como padre o como madre o como madre, padre, lo que seamos, pues el hijo va a ir adoptando lo que considere importante, pero aceptar la diversidad. Es algo como pasó hace muchos años en algunas escuelas que empezaron a incluir a alumnos con discapacidades. Y entonces, ¿para qué? Para que se den cuenta que hay, o sea, no todos son, entre comillas, normales. Hay niños con discapacidades que también pueden ir a la escuela y que tenemos que aprender a convivir con ellos y apoyarnos entre todos. Así como aprendimos en algunas escuelas, principalmente constructivistas, alguna vez aprendimos a hacer esto, aprendamos ahora en esta función de socialización a que nuestros nuevos miembros acepten la diversidad, que la conozcan, no encerrarlos en la esfera, porque eso les hace daño el día en que ellos salen más adelante. Y normalmente ahora salen a finales de primaria y en secundaria, y ahora con las redes sociales, digo, admítanlo, con las redes sociales tenemos acceso a todo el mundo. Entonces, si yo estoy diciendo, por ejemplo, que las familias divorciadas son malas, y yo me doy cuenta que en Francia es el país donde más divorciados hay, pero pues yo veo que está saliendo todo bien, o sea, ¿sí me explico? Y de ahí generamos muchos prejuicios y muchos estereotipos. Por eso yo me atrevería a sugerir que aprendamos a socializar con la diversidad y la heterogeneidad que las sociedades actualmente tienen. Digo, no me crean, googleen. Sí te creemos porque por eso te invitamos, ¿verdad, Carla? Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, Anabela, pero agradecemos muchísimo tu participación, tu conocimiento, todo el aprendizaje que nos has dado el día de hoy. Esperemos no se quede aquí, ¿verdad? Y que este tema pues podamos seguirlo abordando en otros episodios de nuestro programa, porque pues obviamente es un tema súper interesante. Todos venimos de una familia, todos estamos pensando en formar una familia. Entonces, tú mismo dijiste, ¿verdad? La familia es la base de la sociedad. Entonces, es un tema que no podemos dejarlo a un lado y que debemos de profundizarlo un poquito más. Por lo pronto, aprendimos mucho el día de hoy y agradecemos demasiado tu presencia. No, gracias a ustedes por invitarme. Y a los jóvenes que nos vean, pueden hacer sus comentarios. Claro, aquí después te los pasamos para que los respondas. Pues muchas gracias a quienes nos acompañaron y pues nos vemos en el siguiente episodio. Que estén muy bien, muchas gracias.